Vamos a trabajar, si ustedes quieren, mis hermanos, en las dos próximas charlas alrededor de un tema paulino. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, Pablo dice esta expresión: llevamos este tesoro en vasos de barro. Lo he tomado porque nos puede orientar sobre la realidad bellísima y profunda de nuestro ministerio presbiteral en la iglesia. Al hablar de tesoro en vasos de barro, estamos hablando de dos realidades. Hablamos del barro que somos y del tesoro que portamos. El tesoro no es nuestro, el barro somos nosotros. El tesoro es el ministerio recibido. El barro es nuestra realidad humana. Entonces, para poder entender fundamentalmente el tesoro, hay que ir hasta el capítulo 3 de la segunda a los Corintios, pero resulta que allí Pablo hace una comparación clara con el capítulo 32 hasta el 34 del libro del Éxodo y nos remite a la experiencia profunda de Moisés como pastor de la comunidad en el desierto. Entonces, necesariamente vamos a tener que remontarnos hasta el Éxodo. Solo que al trabajar la experiencia del Éxodo 32, 33 y 34, nos vamos a detener fundamentalmente en la experiencia misma del pastor Moisés. Y allí vamos a encontrar 4 oraciones, que son como las que orientan todo el tejido de esos 3 capítulos. Por lo mismo, vamos aterrizando más. Lo que vamos a enfrentar ahora es sencillamente lo que podríamos llamar la oración apostólica del pastor en este primer momento. Y al hacerlo, yo quisiera que cada uno de nosotros, muy sencillamente se los digo, cada uno de nosotros cuestionara y revisara su propia oración apostólica. Alguno se podrá preguntar, ¿por qué oración apostólica? Yo soy tal vez muy plástico en las cosas, en función de la catequesis sencilla con el pueblo, y yo tengo 2 expresiones opuestas. La una yo la llamo la oración de engorde y la otra es la oración apostólica. La oración de engorde es la que yo hago muy intensa, muy vivida, muy con delicios de amor delante del Señor, pero para mejorar yo, para ser yo mejor, para yo poseer más dones, más gracias, para que el Señor me responda, para que el Señor me ayude, me oriente, me llene. Y entonces, todo el tiempo en función de mí. Por eso la llamo engorde. En cambio, la otra, la apostólica, es la oración que yo hago como pastor en función de mi comunidad, en función de los hermanos, porque son tantos los problemas y las necesidades de los hermanos por teléfono, por carta, en la dirección espiritual, en la atención en el despacho, en la calle, que se encuentran y le dicen: ay, padrecito, usted que está tan cerquita de Dios, acuérdese de mí. Ustedes y yo lo sabemos. Entonces, cuando yo me pongo a mirar por qué la oro, no tengo más tiempo sino orar por los otros, sino por mí. Y yo sé que en la medida en que ore plenamente por los hermanos, el Señor me va a dar lo que yo necesito. Por eso, lo que vamos a mirar en Moisés es fundamentalmente esa oración apostólica. Ayer o anoche, Lucas hablaba de la oración de alabanza y hablaba del vértigo. ¿Qué es mejor? ¿Mirar para abajo o mirar para arriba? El ejemplo no lo había yo escuchado y a mí me sirve. Yo tengo otras 2 expresiones. Yo hablo de la oración del avestruz y de la oración de la jirafa.
resulta que las dos tienen un cuello muy largo. Y porque lo tienen demasiado largo, alcanzan a mirar desde lejos el problema que se avecina. Solo que la pobre avestruz se friega porque clava el pico y se aguanta todo el porrazo y se despluma. ¿Sí? Porque se clava tanto en el problema que no sale de él. Y el problema la zarandea y la vuelve nada y le arranca las plumas y todo. En cambio, la jirafa, que alcanza a mirar todo, cuando ve que viene el problema, sale y se libra de él. La oración de alabanza es esa posibilidad de saber mirar los problemas desde arriba, pero levantar la mirada hacia el Señor en alabanza. Y cuando se ora en alabanza dentro de un problema serio o sencillo, un problema con un hermano o un problema personal, pero sobre todo con un hermano, es un puro juego de billar y carambola, porque hacemos alabanza al Señor y el Señor se manifiesta en dos bandas. Sobre el hermano que me está haciendo la guerra lo bendice y lo transforma, y sobre mí me da paz y me sana. Y entonces es mucho mejor la oración de alabanza que la oración de súplica, porque con frecuencia en la oración de súplica hacemos juicios contra los otros. Señor, tú sabes cómo me está cansando fulanito, tú sabes cómo es de desgraciado y de sinvergüenza, mira cómo me humilla. Y entonces uno lo juzga en oración, y entonces uno se va llenando de rabia interior contra él en la oración de súplica. Y lo mejor es alabar y bendecir, y el Señor hace el resto. Aquí nos encontramos con Moisés. Resulta que Moisés es el pastor de la comunidad, y un pastor muy especial, muy humano, muy humano. Tal vez para que entendamos mejor el asunto, yo quiero que partamos de un texto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, y luego volvemos al Éxodo 32. Por un motivo muy sencillo. El cardenal Martini, en uno de sus libros, ayuda o revitaliza, si ustedes quieren, esta vida de Moisés. Y él dice que las escuelas rabínicas en tiempo de Jesús tenían una visión muy curiosa y simbólica, y era que juzgaban o imaginaban la vida de Moisés dividida en 3 etapas fundamentales, cada una de ellas de 40 años. Ustedes y yo sabemos que es imposible que el viejo Moisés haya vivido 120, pero resulta que en la literatura simbólica oriental el 40 es un número importante, que nosotros lo asumimos, y cuando hablamos de Cuaresma, estamos hablando es de un tiempo intensamente vivido, de cambio, de conversión, de oración, de ayuno. No necesariamente 40 días, 1 más 1 más 1 hasta llegar a 40. Alguien tal vez por descuido se despreocupa y resulta que en la segunda o en la tercera semana de Cuaresma descubre el sentido profundo y comienza a vivirla en forma. Hizo Cuaresma. No importa que sea de la hora sexta o de la hora nona, pero lo importante es que se viva la Cuaresma. 40 días o noches o años es en una experiencia intensamente vivida. Si Moisés, para las escuelas rabínicas de la época, vivió 120, significa que su vida se sintetiza en 3 momentos fundamentales, intensamente vividos. Y uno los encuentra en el discurso de Esteban cuando su defensa ante el tribunal en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Lo pueden mirar el verso, a partir del verso, desde el verso 20. En esta coyuntura, y la coyuntura era sencillamente la opresión, la dominación del pueblo en Egipto en manos del faraón. Un detalle importante para la Biblia, ¿cómo se llama esa coyuntura? La casa de la servidumbre. Porque más que un personaje, Faraón es toda una casa, es todo un ambiente, es toda una cultura
que oprime, que domina, que explota al pueblo pobre de Dios. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre como israelita. Después fue expuesto y lo recogió la hija del faraón, quien lo crió como hijo suyo. Y vean, Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y fue poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando cumplió 40 años, ahí viene la segunda. Entonces la primera, ¿dónde la vive Moisés? Es una experiencia de vida en la casa de la servidumbre, en casa de Faraón, bebiendo, asumiendo toda la cultura opresora. Aprende, siendo judío, aprende a vivir y a pensar como egipcio. Y aprende a dominar y a explotar a los otros. Él se siente grande, él se siente poderoso, educado en toda la sabiduría de los egipcios. Y fuera de eso, poderoso, en palabras y en obras. Llamémoslo, si ustedes quieren, la primera experiencia de Moisés es una experiencia de poder, es una experiencia de fuerza, de vida buena, de burguesía, si ustedes quieren. El texto dice 40 años, significa que la vivió intensamente, es decir, que le sacó todo el jugo posible. Segundo, cuando cumplió 40 años, vean que hasta la expresión es curiosa, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos. ¿Sí? Fue a mirar cómo eran, cómo vivían, qué les estaba pasando. Pero resulta que se metió en la grande, porque al ir a visitarlos, simplemente de visita, para no untarse demasiado, vio que uno de ellos era maltratado, tomó su defensa, vengó al oprimido y mató al egipcio. Le faltó prudencia, diría uno. Pensaba él que sus hermanos comprenderían, ve hasta dónde va el poder, comprenderían que Dios les daría la salvación por su mano. Ah, Él es el Salvador. Yo tengo poder, yo los puedo salvar. ¿Ustedes no se dan cuenta? Y entonces por eso toma la defensa. Bueno, pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente se les presentó mientras estaban peleándose y trataba de ponerlos en paz. Segunda actitud, o tercera, porque la primera fue creerse, allá en Colombia decimos el chacho, ¿sí? Es decir, el héroe, ¿sí? Vocación de héroe primero, imprudencia. Lo segundo, el creerse el Salvador y el Mesías de todo su pueblo, y el esperar que lo entiendan, que Dios con mi mano los va a salvar. ¿No se dan cuenta? Y tercer problema, al día siguiente trataba de ponerlos en paz, el reconciliador de todos, ¿sí? El que todo lo arregla. Y les dijo, amigos, que ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan uno a otro? Pero el que maltrataba al compañero lo rechazó y le dijo, ¿y quién te nombró jefe y juez de nosotros? ¿Sí? ¿Es que quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Es decir, ya se habían dado cuenta, ¿sí?, de sus imprudencias y de sus cosas. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Se sintió nada, se le cayeron las bases, porque descubrió que si no tenía vida no podía ser jefe de la comunidad. Y entonces huye y vive, ¿sí? Vean lo interesante, huye del problema, se escabulle de la situación. ¿Y a dónde se va? Lejos, como forastero, donde tuvo 2 hijos para acabar de ajustar. Y en esa huida del compromiso, huida del enfrentamiento, para poder estar tranquilo, se casa, es decir, se organiza, se establece. No quiero nada con mi vida pasada. Está huyendo de sí mismo y él no se da cuenta. Y cree, engañándose, que con casarse y organizar una familia todo va a seguir normal y bien. Y es mentira.
al cabo de 40 años, esa segunda experiencia de vida, ¿cómo la podríamos llamar? La toma de contacto con la realidad. 40 años significa que fue dura, que fue costosa, que fue exigente y que al final lo golpeó tan duro que Moisés prefirió huir. ¿Sí? Huir de los problemas. Que se frieguen, ya habrá quien los salve, pero yo en esta no me encarto. Y entonces se va huyendo de sus hermanos, huyendo de la realidad, huyendo de la vida, huyendo de sí mismo. Y se organiza como si esa fuera la solución. Intensamente vivida, otros 40. Piénsenlo, que puede ser interesante comparar nuestra propia experiencia de vida. Los rabinos la dividían en 3. ¿En cuántas etapas puedes tú y puedo yo dividir la propia vida? ¿Y cómo las podríamos definir? Tercera etapa. Al cabo de 40 años, se le apareció. ¿Sí? Moisés no lo buscó. El Señor se le presenta, se le deja ver. ¿Dónde? Lo más absurdo y ridículo. En el desierto, todo pelado. Segundo, en un rastrojo, unas zarzas. Está bien que se le presente con una teofanía de esas maravillosas que lo pongan a temblar, pero aparecérsele en un rastrojo, en unos matorrales o en unos chamizos ahí ardiendo, y entonces le causan impresión, y Moisés se maravilla y dice, ¿qué significará esto? ¿Por qué eso no se acaba? Y entonces se va acercando y le cae el Señor. Quítate los zapatos, despójate, ¿sí? Y entonces el Señor comienza a despojarlo, y comienza a quitarle sus seguridades, y comienza a desnudarlo prácticamente, ¿sí? Como quien dice a que se enfrente consigo mismo, y luego le dice, mi pueblo está sufriendo, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo, ven, yo te voy a enviar. Y entonces a este Moisés, de quien renegaron diciéndole, ¿quién te envió? A este Moisés lo envió Dios como jefe y redentor, pero Dios, ya no era él, lo envió como jefe y redentor, y entonces los sacó realizando prodigios y señales en la tierra y en el mar y en el desierto durante 40 años. Tercera etapa, es la etapa de compromiso con el pueblo, la etapa que podríamos llamar de pastor de la comunidad. Y él tiene que ir, y tiene que enfrentar al faraón y a la casa de la servidumbre, y tiene que defender a su pueblo, y tiene que hacer signos y prodigios, y tiene que convencer a la comunidad y sacarla de la casa de Egipto para conducirla por el desierto hasta la tierra prometida. He ahí las 3 etapas de la vida del pastor Moisés. La primera, vida de burguesía. La segunda, de contacto con la realidad, pero un contacto escandaloso que lo tumba, ¿sí? Que le quita y le hace desaparecer todas sus bases, que lo deprime inclusive y prefiere huir. Y la tercera, la etapa de compromiso con su pueblo, con sus hermanos, un compromiso que le cuesta a él su propia vida. ¿Cuántas etapas tiene tu vida? ¿De qué manera las podrías sintetizar? He ahí una pregunta interesante. Pero volvamos entonces, ya sabemos que en el capítulo 19 del Éxodo, el Señor le dice, sube a la montaña que te voy a hablar. Organiza al pueblo y que se queden abajo en la falda. Ellos no pueden subir porque los destruiría. Y viene la gran teofanía del Sinaí. Moisés sube, escucha al Señor durante 40 días y 40 noches, como quien dice que la experiencia de la teofanía fue fabulosa, intensa, fuerte, transformadora, y allí recibe del Señor las 10 palabras de vida, decalogos, las 10 palabras. Y le dice, aquí está, yo le doy a mi pueblo una ley,
Le doy a mi pueblo unas palabras de vida, y si las viven y las cumplen, ustedes serán mi propiedad personal sobre toda la tierra, y yo seré su Dios. Esa es la alianza. Esa es mi propiedad personal. Ya les hablaba ayer, si no estoy mal, la segulá. Son palabras a veces muy técnicas, pero que son muy bellas, muy tiernas. Leyendo la semana pasada con un grupo, o antepasada mejor, en Isaías veíamos cuando el Señor le dice a la comunidad, y en tiempo de exilio, es decir, de crisis terrible, de soledad total, le dice: no temas, Jacob, Yesurum. Y la Biblia de Jerusalén ni lo traduce. Lo prefiere dejar así, porque es una palabra técnica, tierna. Y uno se comienza a mirar las ternuras de Dios en tiempo de exilio, y uno se aterra de las bellezas. Yesurún, tuve que ir a buscar otras traducciones y otros especialistas, y resulta que Yesurún es cariñito mío. Y que se lo diga en tiempo de exilio, en tiempo de crisis, en tiempo de soledad, como quien dice: no temas, yo te plasmé, yo te hice con mis manos, tú eres Yesurún, tú eres mi cariñito. Y sigue uno leyendo a Isaías y le dice: gusanito de Jacob, oruguita mía. He ahí la ternura, y vuelve después con segulá, y segulá es, lo como les decía, tú eres mío. Lo que un papá o una mamá le dice a su niño cuando regresa del trabajo, que el niño se le abalanza, pregúntele a Chiquito o pregúntele aquí a Chacho y verá, y entonces lo abraza y el niño intenta aquí a ver si lo alcanza, y entonces: mijito, tú eres mío, y se lo dice con cariño. Eso le dijo Dios al pueblo en el Sinaí. En medio de esas cosas inmensas de teofanía, de trompetas, de rayos, de truenos, ¿sí? Sin embargo, una ternura profunda. Eso lo propongo a la base para poder entender lo que viene. Siguen entonces el camino por el desierto, pero resulta, capítulo 32 ahora sí, que Moisés, emocionado con la experiencia, se sube a la montaña. Y se le olvidó que tenía pueblo. Se emocionó allá arriba, ¿sí? Y entonces, en un encuentro fabuloso con Yahvé, pero al pueblo lo dejó. Y entonces, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió y le dijeron al pobre Aarón: anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué le pasó al pobre Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, como quien dice, nos sacó y nos encartó. Y allá anda feliz y dichoso con Yahvé, mientras nosotros estamos aquí, penando. Entonces Aarón se encartó. A ver, entréguenme todo lo que tengan de joyas. Y la gente se despojó, interesante, para hacer un Dios con minúscula. Tenemos que despojarnos de muchas cosas, y en cambio para bendecir al Dios verdadero no queremos soltar nada. Se despojaron, y entonces cogió y lo organizó, lo fundió. ¿Y qué hizo? El becerro. Pero a ver, ¿qué es el becerro para un pueblo que vivió en Egipto? El becerro es sencillamente el Dios egipcio. Por lo mismo, el pueblo que caminaba en libertad pero en dureza, prefirió, y eso es el pecado, prefirió volver atrás a los dioses que honraba en Egipto. Por eso, como no conocía a otro sino el de Egipto, fuera de Yahvé, que se les estaba como empañando, prefirieron volver atrás e hicieron con sus propias manos un Dios semejante al que ellos habían tenido en Egipto. Y entonces fundieron un toro, y ¿qué hicieron? Al día siguiente se levantaron de madrugada, sacrificio, ¿sí? Cuesta. Ofrecieron holocaustos y le presentaron sacrificios de comunión a ese toro.
y luego se sentó el pueblo a comer y beber, y luego se levantaron para danzar. ¿Qué hay? Sacrificio, es decir, esfuerzo y lucha. Segundo, comida. Tercero, danza y fiesta. Son tres elementos propios de toda cultura humana que nosotros hemos perdido. Y entonces perdimos el sacrificio y perdimos la danza, nos quedamos con la comida, y la pobre comida ni ganas dan, porque es una Eucaristía fofa y simple. Ahí a la carrera por salir del paso, ¿sí? Y un pedazo de pan sin sentido, como van a decir después ellos en el desierto, que a nadie le llama la atención y que casi nadie participa. Entonces a la carrera, y muévase padrecito porque estamos de afán. Una vez me tocó a mí en un aeropuerto, escuché que había Eucaristía en el aeropuerto y me fui, y realmente fue una Eucaristía en jet. Era un domingo, con homilía incluida, 12 minutos. Yo dije, ¿eso es una Eucaristía dominical? Terrible, terrible. Y entonces hemos perdido todo. Lo más facilito, nuestros campesinos nos daban testimonio de que aunque fuera caminando horas enteras, sí, descalzos, pero allá estaban para la celebración, sacrificio, madrugadas, todo eso. Comida, pero una comida de fiesta, una comida de todo el pueblo, y luego la danza. Se ha perdido mucha cosa. Sigamos. Entonces, Moisés, allá hablando con el Señor, aquí viene la primera oración, que es fabulosa. Primero habla Dios, y mucho ojo. Le dice Yahvé a Moisés, anda, baja, porque tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto, ha pecado. Bien pronto se apartaron del camino que yo les había prescrito y se hicieron un becerro fundido. Bueno, etc. Y dijo Yahvé, veo que este pueblo es un pueblo cabeciduro, de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore, y a ti en cambio te voy a dar un gran pueblo. ¿Sí? ¿Qué es esa palabra del Señor? Típico desencarte. Se lava las manos y le dice, hey, Moisés, baja porque ese tu pueblo significa que ya no es de él. Por el pecado, el pueblo cortó y dejó de ser pueblo de Dios. Primer desencarte. Y aquí entra la oración, la primera oración de Moisés, verso 11 al verso 14. Pero Moisés trató de aplacar a Dios, imagínense. Es más bueno Moisés que Dios. ¿Por qué, Señor, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, al que tú sacaste de la tierra de Egipto con poder y mano fuerte? Van a poder decir los enemigos, véanlos, por malicia los sacó para matarlos en las montañas y exterminarlos de la faz de la tierra. Abandona el ardor de tu cólera y renuncia a lanzar el mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, etc. Y lo remite a la alianza. ¿Qué le dice Moisés? Mi pueblo, vea, tu pueblo. ¿Lo saqué yo? ¿Tú lo sacaste? ¿Tú me encartaste con él? Por eso la oración de esta mañana en el Números 11 es paralela. La vuelvo a tomar para que ustedes capten. Moisés oyó llorar al pueblo, Números 11, 10 al 14. Cada uno en su familia a la puerta de la tienda a quejarse y a protestar contra Moisés y contra Dios. Y Moisés le dijo a Yahvé, ¿por qué me tratas mal? ¿Cuántas veces se lo hemos dicho al Señor? Caramba, Señor, ¿para qué me tratas así? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos para que me eches sobre mí la carga de todo este pueblo? El pueblo es una carga para nosotros con frecuencia. ¿Acaso fui yo quien lo engendró? ¿Acaso lo he dado a luz
para que tú me digas, llévalo en tu regazo, como lleva la nodriza al niño de pecho hasta la tierra que prometí en juramento a sus padres? Dime, ¿de dónde voy a sacar yo pan para toda esta gente que me llora diciendo, danos carne para comer? Yo solo con este pueblo es demasiado pesado para mí. Está el pobre fundido, no resiste la carga y protesta. Eso en Números. Volvamos a Éxodo. Dios, ante el pecado de su pueblo, se lava las manos y se desencarta. Moisés dice, qué pena, pero primero era tuyo, ahí te lo mando. Y comienzan los dos a jugar como con una pelota. ¿Te lo doy? Te lo devuelvo. ¿Sí? Como quien dice, el pobre pueblo queda en medio, solo, perdido, fregado. Ni Dios ni el pastor se encartan con esa basura. Primera oración. Yo la llamaría la oración de desencarte. ¿Sí? Se desencartan los dos de esa basura que me tiene. Y a veces uno siente eso. ¿Por qué? Porque no hay el suficiente compromiso con el pueblo. Yo soy el bueno. El pueblo es el malo y el sinvergüenza. No responden. Yo tanto luchar y tanto encartarme con ellos. Yo tanto hablarles, tanto decirles para que me respondan de esa manera. No, estoy fregado, ahí te lo mando. ¿Sí? Búscate otro. Bien. Queda lista la primera oración. Pero Moisés baja. Y al bajar, enfrenta el problema. Aquí comienza todo el proceso de purificación interior que es bellísimo. No le huye al problema, lo enfrenta. Ya le había huido antes, ¿se acuerdan? Ahora lo enfrenta. Y al enfrentarlo, tal vez es muy duro, demasiado duro. Reúne a toda la comunidad, manda matar a los principales jefes del pecado, pero luego coge el becerro y lo vuelve añicos, lo pisotea y lo destruye y pone a hacer un sancocho, una sopa, y se las hace beber con todo y becerro. ¿Por qué? La simbología es preciosa. Ustedes pecaron, ustedes tienen que asumir las consecuencias del pecado. Por eso se tienen que tomar la sopa. ¿Ven? Se la tienen que beber. Y luego dice una frase clave, a mí los del Señor. ¿Quiénes están conmigo? Los demás, acábenlos. Y entonces organiza la comunidad y les dice, ustedes han pecado muy seriamente. Yo voy a ver qué logro hacer. Y entonces vuelve y sube. Y viene la segunda oración. Y la segunda oración, ¿cómo cambia, Dios mío, con la primera? Uno va viendo el proceso de conversión del pastor. Es muy corta, no tiene sino 3 pedacitos, hasta mochos, si ustedes quieren, porque aún aparecen unos puntos suspensivos. Uno se imagina el resto, pero es muy corta. El verso 31 y 32. Y le dice, ay Señor, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un Dios de oro. ¿Sí? Primer elemento, reconocimiento de la culpa del pueblo. Señor, este pueblo ha pecado. Segundo, comienzo del 32. Con todo, si te dignas perdonar su pecado. Vean la manera como pide perdón. Y aquí hay puntos suspensivos. Uno se imagina, ay Señor, por favor, perdónalos, perdónalos. Segundo, entonces, es súplica del perdón por el pueblo. Y la tercera, preciosa. Y si no, bórrame del libro en que me has escrito. ¿Sí? Bórrame del libro, que significa, aquí está mi vida, mátame a mí en lugar del pueblo. ¿Captan? En la primera oración se desencartaba, ese pueblo le da asco. En la segunda lo asume
lo carga y se lo lleva al Señor y le dice, míralo, es un pueblo pecador, perdónalo. Perdónalo, Señor, y si no, tómame a mí. Aquí hay compromiso. Aquí hay lucha y entrega. Aquí el pastor comienza, ¿sí?, a asumir el dolor y la situación de su comunidad y de su pueblo. No la rechaza, no dice es que ellos son una partida de sinvergüenzas. No, él dice, yo soy su pastor. Tú me los entregaste, yo te los doy, Señor. Por favor, perdónalos. Es una oración apostólica comprometida por su pueblo. Y entonces comienza un proceso de conversión que él como pastor tiene que orientar en la comunidad. ¿Y cómo se expresa aquí en la simbología el proceso de conversión del pueblo? El Señor le dice, anda, baja. Vean, no lo dejo arriba. Y es importante que de una vez captemos este doble movimiento que va a ser técnico en el Éxodo. El pastor tiene que estar siempre subiendo y bajando. Es decir, toda la vida del pastor aquí en Éxodo se sintetiza en subir y bajar. Subir a Dios para llevarle el clamor del pueblo y escuchar a Dios. Y bajar al pueblo para transmitirle el mensaje y la vida del Señor y conducir al pueblo. Y entonces todo el tiempo es en este sub y baja. Ayer veíamos otro que era entrar y salir. En ese doble juego se sintetiza la vida pastoral. Un entrar y salir, actividad, y un subir y bajar, oración. Integren las dos y ahí está nuestra vida. Es la actividad profunda, seria, continua y la oración apostólica permanente. Y entonces el Señor le dice, baja y organízalos porque yo voy a hacerme presente allí con un signo. Y es donde aparece la tienda del encuentro. ¿Qué elemento interesante tiene esa tienda del encuentro? Ustedes y yo sabemos que el pueblo iba caminando por el desierto y moraban en tiendas de campaña. Lo bello aquí está en que el Señor le dice a Moisés, hazme una tienda. Es decir, yo voy a vivir con el pueblo, pero colócamela afuerita. Vean, está con ellos y al mismo tiempo está fuera de ellos, porque no me resistirían la presencia. Les dice, hay cercanía y hay ausencia. Hay presencia, pero al mismo tiempo hay lejanía. Es que no me resisten. Si yo estuviera plenamente metido en medio de ellos, no me resistirían. Eso es la trascendencia. Pero quiero estar ahí, junto al campamento, pero fuera del campamento. Y entonces, todas las veces que tú tengas que consultarme algo, tú entrarás a la tienda y entrarás y conversaremos. Y es lo que hace Moisés. El capítulo 33 dice, una vez entrado Moisés en la tienda, verso 9, bajaba la columna de nube. ¿Qué significa? Presencia de Dios que cubre y que posee. El verbo aquí es técnico. Va a volver a aparecer en el 40 y va a volver a aparecer con San Lucas hablando de María en Lucas 1 y hablando de la comunidad en el capítulo 1 de los Hechos. No temas, María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Lucas está pensando en estos textos de Éxodo. Es la presencia, es la cercanía de Dios que se hace signo concreto bajo la sombra. Y la sombra para Lucas será el Espíritu. Y entonces posee la tienda. Moisés entraba y hablaba con Yahvé. ¿Y qué dice el texto? Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Vean la oración apostólica, en función de la comunidad, en función del pueblo. Cuando el pastor
va adquiriendo como esta costumbre, como esta actitud fundamental de ponerse siempre en oración, hablando cara a cara como un amigo con su amigo, en función de la comunidad, el Señor se le manifiesta y el Señor le permite sentir y vivir la misericordia en favor del pueblo. ¿Qué es la tienda del encuentro entonces? Es el lugar de la presencia y de la consulta con Yahvé, el lugar donde Yahvé habla cara a cara con su amigo, con el pastor de la comunidad. Y tiendas del encuentro las hay de muchas formas. Lo importante es que cada uno las sepa encontrar. Puede ser el sagrario, puede ser un pequeño cuarto, puede ser tu habitación, puede ser un sencillo lugar, pero tienda del encuentro es allí donde tú te encierras como pastor a dialogar cara a cara con el Señor en función de la comunidad y por la comunidad. Porque es tanto el dolor, tanta la angustia, tanta la necesidad de la comunidad, tanto el clamor del pueblo, que hay de ti, pastor, si no vives en oración permanente por tu pueblo. Aquí entra la tercera oración. Se inserta en este contexto y nos muestra un crecimiento en el proceso. Capítulo 33, verso 12 y siguientes. Dice, Moisés le dijo a Yahvé. Es una oración bellísima, hay que ponerle atención y fíjense que se va a repetir 5 veces la misma expresión. O sea que alrededor de ese tema gira todo. Dijo Moisés al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, a pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre, y también me has dicho, has hallado gracia a mis ojos. Esta es la expresión que va a aparecer. ¿Qué significa hallar gracia a los ojos de alguien? Significa ser amado por. Moisés le dice, Señor, tú me has dicho, haz subir a este pueblo, esa es la misión. Pero tú me has dicho también, te conozco, Moisés, te conozco y te amo. Por eso te elegí pastor. Pues bien, si realmente he hallado gracia a tus ojos, es decir, si realmente me amas, hazme saber tu camino para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos. Se vivan 3. Y mira que esta gente es tu pueblo. Respondió Yahvé, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Contestóle Moisés, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí. Tú vas adelante, tú vas con nosotros. Pues, ¿en qué podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en eso, en que tú marchas con nosotros? Así nos distinguiremos, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que hay sobre la haz de la tierra. Y respondió Yahvé a Moisés, haré también eso que me acabas de pedir, pues has hallado gracia a mis ojos y yo te conozco por tu nombre. ¿Cómo les suena esa tercera oración? Todo alrededor del conocimiento y del amor. Señor, tú me conoces y me amas. Si realmente eso es cierto, déjame experimentar tu amor, déjame experimentar tu presencia y tu acción para que yo pueda conducir a tu pueblo por los caminos tuyos. Y noten otro elemento, 3 veces por lo menos dice yo y tu pueblo. Ajá, ya se comprometió, ¿sí? Ya está de gancho con la comunidad. La sabe propia y sabe que él le pertenece a la comunidad. Dígame si no hay ya crecimiento en la experiencia pastoral. Él se sabe unido íntimamente a la comunidad. La comunidad sin él no funciona, pero él solo y suelto no tiene sentido, porque un pastor sin comunidad no tiene sentido.
Y entonces le suplica, Señor, vente con nosotros, porque tú eres, yo soy el pastor, pero tú eres el guía. Yo soy el jefe de la comunidad, pero si tú no vas con nosotros, ¿a dónde vamos? Camina tú adelante y condúcenos si es que realmente me amas. Y la confirmación del Señor al final es esa: haré lo que tú me dices. Es decir, responde a la oración. ¿Por qué? Porque te amo y te conozco. Vuelve y juega. Te amo y te conozco. Esa es la tercera oración. Moisés quiere saber el camino. La insistencia 5 veces, ¿sí?, en el hallar gracia indica la necesidad de Moisés de experimentar el amor de Dios para apoyar su ministerio al servicio del pueblo. Señor, necesito sentirme amado por ti para poder prestar mejor el servicio a los hermanos. Ahora bien, esta preocupación constante por el pueblo y el diálogo permanente con Dios van creando en Moisés una necesidad profunda. Y pregúntense si no es la de nosotros en este momento como pastores. Verso 18, la necesidad de ver el rostro del Señor. Le dijo Moisés: déjame por favor ver tu gloria. Y le contestó el Señor: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti mi nombre, pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y añadió: pero mi rostro no lo verás, ¿sí?, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. ¿Qué es en el fondo eso? Una ansia, un hambre, una necesidad que nosotros como pastores de las comunidades sentimos en ese proceso y en ese camino de trabajo apostólico. Señor, necesitamos ver tu rostro. La oración apostólica es vivida como una presencia y una cercanía, un cara a cara, que decía antes el capítulo 33, y al mismo tiempo como una ausencia y una lejanía. No puede verme el hombre y seguir viviendo. Pero esa doble realidad, esa cercanía y presencia y esa lejanía y ausencia en el ministerio, crean dinámicamente una necesidad mayor de ver el rostro y de experimentar la gloria de Dios. En este contexto va a aparecer la cuarta oración. El Señor, capítulo 34, le dice: Moisés, vuelve y sube, porque te voy a volver a dar las 10 palabras. Es decir, va a volver a renovar la alianza con su comunidad. Porque el pueblo, tal vez se me pasó, pero el pueblo en el capítulo 33 hizo lo que Moisés le dijo. Dice: al oír estas duras palabras, hizo duelo. Verso 4, se despojaron de sus galas y pidieron perdón al Señor. He ahí el proceso de conversión. Mientras el pastor va conduciendo a la comunidad en ese camino hacia la renovación de la alianza, él mismo va transformando su propia vida. Moisés sube y el Señor entonces va a devolverle las palabras de la ley, va a hacer de nuevo la alianza y va a confirmar ese compromiso que él hizo un día en el Sinaí con su comunidad, con su pueblo. Y allí viene la cuarta oración, que es una oración súper mística, fabulosa, una experiencia que uno a veces no logra captar. Moisés, 34, 5 y 6, invocó el nombre del Señor, y Yahvé pasó delante y exclamó. Unos dicen: ¿quién? ¿Yahvé o Moisés? No aparece. Unos captan: fue Moisés el que exclamó.
Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera, rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que perdona a la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes. Y Moisés cayó en tierra de rodillas y se postró. No resistió la experiencia, no resistió el paso, no resistió la presencia. ¿De quién? De un Señor grande, maravilloso, tierno, compasivo. Es que experimentar la ternura y la compasión del Señor, eso tumba. Uno acostumbrado al poder y a la fuerza, cuando experimenta la ternura y la misericordia, no la resiste y se cae al suelo y se postra y dice: si en verdad he hallado gracia a tus ojos, Señor, es decir, si realmente me amas, dígnese mi Señor venir en medio de nosotros, aunque sea un pueblo de dura cerviz. Dígnese, Señor, venir, aunque seamos cabeciduros, tercos, brutos, ignorantes, así como somos. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y recíbenos por herencia tuya. A ver si ya captaron. En la primera, ese es tu pueblo, no mío. En la segunda, yo y tu pueblo. Y ahora, recíbenos, acógenos, camina con nosotros. Hay una integración íntima y total entre el pastor y la comunidad. Ya él se mete en la colada y él dice: ay, Señor, es que somos tan cabeciduros. Es que somos tan burdos, es que somos tan pobres y tan ignorantes, es que somos tan pecadores. El pastor es uno con la comunidad. ¿Ya? Déjanos sentir tu presencia. Y entonces el Señor renueva la alianza, porque Moisés decía: recíbenos por herencia tuya. Esa es la cuarta oración, una oración mística, una oración de integridad profunda, de identidad. Noten, ya no solamente es identidad con Yahvé, su amigo, sino que es identidad profunda con su comunidad, a quien ama y conoce. Repaso el texto de ayer de Juan 10. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Casi nada. Capítulo 34 al final, verso 29. Dice: bajó Moisés del monte, y cuando bajó con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con el Señor. Aarón y los israelitas miraron a Moisés y al ver que su rostro irradiaba, temían acercarse a él. Moisés los llamó y ellos vinieron y habló con ellos, ¿sí? Pero continuamos más abajo, verso 34. Siempre que Moisés se presentaba delante del Señor para hablar con él, se quitaba, porque era tan radiante su gloria, tan radiante su rostro, que tuvo que cubrirse con un velo. Y guarden el detalle para Pablo en Corintios. Y entonces, delante de la comunidad se ocultaba el rostro. Es decir, tenía que taparse porque era tal la experiencia que la comunidad no la resistía. Y al entrar a la tienda del encuentro, se quitaba el velo hasta que salía. Los israelitas veían entonces que el rostro de Moisés irradiaba, y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar de nuevo con el Señor. Podemos aquí mirar varios elementos. Primero, Moisés no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con Dios. Lógico, es que su preocupación no era su figura, su preocupación no era su rostro, su preocupación no era, como decimos hoy, su imagen.
Su preocupación fundamental era la comunidad a quien amaba. Y él ni cuenta se daba que su rostro, es decir, el rostro en la Biblia significa la vida. El pastor no se daba cuenta que en la medida en que se ocupaba de la comunidad, su vida iba cambiando. Segundo elemento, hay lejanía respecto al pueblo y sin embargo presencia en medio de él. Lejanía y presencia, lo mismo de Dios le pasa al pastor. Lejanía es que el pastor siempre es distinto a la comunidad, es que el pastor tiene que vivir de una manera intensa los valores del Evangelio y el pueblo se siente lejitos del pastor por eso. Pero a la vez hay presencia, hay cercanía en medio de él, porque el Moisés vive con su pueblo, está metido en la comunidad. Y tercer elemento, experiencia constante de la mediación entre Dios y el pueblo. Cada que el pueblo se quejaba o necesitaba, Moisés entraba a la tienda del encuentro, se descubría el velo y hablaba cara a cara con su amigo. Podemos deducir aquí cómo la experiencia constante de ver el rostro de Dios para el servicio de los hermanos transforma y debe transformar nuestro propio rostro, que se hace rostro de Dios para los hermanos. Ahí está lo profundo. Esa experiencia continua y constante de estar viendo el rostro de Dios en función de la comunidad va cambiando nuestra vida, va transformando nuestro rostro, lo va haciendo brillante para ellos y nuestra vida toda pasa a ser testimonio, pasa a ser rostro de Dios al servicio del pueblo. Pablo nos va a ayudar esta tarde a contemplar todo esto, para que nosotros podamos entonces dejarnos actuar por el Señor. El Espíritu de Dios madura y transforma nuestra personalidad en la medida en que surja de un compromiso con el pueblo y se exprese en un cara a cara con Dios. Preguntémonos, si quieren, en esta tarde, ¿cómo es mi contacto con la comunidad? ¿Cómo es mi vida y mi compartir con los hermanos? ¿Los conozco? ¿Los amo? ¿Me comprometo sinceramente con ellos y a su servicio? ¿Hay un subir y bajar o un entrar y salir a la tienda del encuentro en función de ellos? ¿Mi oración es apostólica o de engorde? Mi oración es apostólica plenamente, de modo que es todo mi día, es toda mi vida la que se vuelve súplica por el pueblo. No nos preocupemos por la figura y por el rostro, no nos preocupemos por la apariencia, ¿sí? Por la imagen. Lo fundamental es el gastarnos al servicio de los hermanos y en este doble movimiento de contacto continuo con los hermanos para escuchar su palabra y sus necesidades y de contacto continuo con el Señor a quien le llevamos la miseria y el dolor de los hermanos, en ese doble contacto nuestra vida toda se va a transformar, se va a llenar de la gloria del Señor y nuestro rostro podrá ser rostro de Jesús, el ungido, para los hermanos. Oremos un momento. Gracias, Padre, por llamarnos al ministerio. Gracias por darnos este ministerio. Tú nos dices que nos conoces y nos amas. Y sabes muy bien que a veces lo dudamos o a veces no lo experimentamos. Por lo que más quieras, déjanos sentir y saber que nos conoces y nos amas. Y ve tú adelante de nosotros para que nuestro ministerio pueda ser efectivo al servicio de los hermanos y para tu gloria.
Si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir adelante. Te entregamos nuestra miseria y nuestra pequeñez, pero también te agradecemos vivamente este maravilloso don del ministerio que no merecemos. ¿Cuántas veces hemos subido de él? Pero ya no más. Aquí nos rendimos, aquí nos postramos ante ti y queremos sencillamente trabajar al servicio del pueblo que es nuestro pueblo y que es tu pueblo.